En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. Los colombianos estamos inmensamente adoloridos. Los colombianos estamos profundamente indignados. Los colombianos hemos sido irrespetados en nuestro honor, en nuestros símbolos, en todo aquello en lo que creemos cuando creemos ser una sociedad libre e independiente. Ayer se convirtió un hecho político de inmensa importancia. La declaración libre y espontánea que el presidente Álvaro Uribe Vélez iba a rendir sobre los hechos políticos, estrictamente políticos, que se han desatado a raíz de unas actuaciones políticas suyas. El presidente Uribe le iba a decir la verdad al mundo en una declaración libre y espontánea que iba a rendir ante quienes serían los encargados de recoger pruebas de naturaleza política en su contra. La comisión de acusaciones no es, en el caso que nos ocupa, una entidad de juzgamiento, ni es una entidad de instrucción de un proceso ordinario. La comisión de acusaciones tiene una función subalterna, limitada, que consiste en recoger unas pruebas, no en adelantar una controversia. La comisión de acusaciones no es un juez. La comisión de acusaciones no es un ente integrado por personas que puedan ser recusadas y que tengan impedimentos y que obren de acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Penal, en absoluto. La comisión de acusaciones recoge pruebas de naturaleza política en lo sustantivo. Si hay algunas de naturaleza criminal, ahí las mete en el paquete para pasarla a la Cámara de Representantes, que es la que tiene una función investigativa. Y una función investigativa por hechos de naturaleza política, que culminan en una de dos cosas: o en la inhibición, como terminó el famoso juicio al doctor Ernesto Samper Pizano, previo aceitamiento de toda esa maquinaria infernal y deleteria de la Cámara de Representantes de entonces, o puede terminar en una acusación ante el Senado de la República, que el Senado de la República es el juez político del presidente de la República. De eso nos hemos olvidado. Aquí estamos en un proceso de naturaleza política, que no de naturaleza judicial. Esto no es un problema de baranda que le permite a una partida de sinvergüenzas que se llaman víctimas y por eso carecen de vergüenza, se llaman víctimas sin que nadie les haya dicho que son tales, porque eso se les diría en un proceso judicial que adelantaría el poder judicial del país después de que se agotaran las instancias políticas ante la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Entonces, ahí sí habría un juicio ante la Corte Suprema de Justicia con parte civil, y con partes, y con intervención del procurador, y con contradicciones de un proceso cualquiera. Mientras tanto, estamos en un proceso de naturaleza política, donde el país quiere escuchar a quien fue su presidente, bien para que nos confirme las sospechas que algunos han querido lanzar sobre su nombre y sobre su obra, o bien para que el país quede suficientemente ilustrado sobre el hecho de que tuvo al mando del timón de la nación a un hombre impoluto y a un hombre que gobernó la nación como nadie la ha gobernado en 200 años de vida independiente. Eso era lo que queríamos, lo que estábamos esperando. Eso era lo que correspondía dilucidar. Y esa era la gran oportunidad histórica que nos daban. El presidente Álvaro Uribe Vélez presentándose ante el pueblo colombiano y ante el mundo para decir su verdad de naturaleza política. Hay quienes lo acusan. Tienen su oportunidad para decir que lo acusan, que lo reciban en una declaración testimonial o de cualquier género que sean en la comisión de acusaciones un día a las 9 de la mañana.
que alguien quiere ir con la televisión a escucharlo y a ponerle la televisión, eso es un problema del que tiene la televisión y del que tiene el tiempo y del que quiere oír a la señora esa que habló, que con 2 minutos nos saturó, pero si la quieren oír 2 horas o 3 horas, que la oigan, que estamos en un país libre. Pero no en una controversia con el presidente de la República, no faltándole al respeto al presidente de la República, no diciéndole que es un delincuente de lesa majestad ante los ojos del mundo. Lo dejaron peor que un asesino. Es que un delito de lesa humanidad es un delito de tanta gravedad que salta por encima de la criminalidad ordinaria que recoge el Código Penal para instalarse en una criminalidad que es de naturaleza internacional, de jurisdicción mundial. Eso fue lo que le dijeron ayer a nuestro presidente de la República en un juicio de baranda que se montó como una farsa que nos llenó a todos de pesar, de tristeza, de angustia, de ver cómo las instituciones republicanas se dejan manosear de esa manera. La actuación de los representantes a la Cámara que obraron dizque como jueces, cuando son unos simples funcionarios de policía judicial que recogen unas pruebas, fue la más lamentable que pueda imaginarse. Y la actuación, hay que decirlo, de los abogados del presidente de la República, que fue valerosa, que fue diserta, fue eminentemente equivocada. En nuestra opinión, han debido decir: señor, si aquí tienen un montaje con las víctimas, que eran 3, ¿por qué no hubieran podido ser 500, o 1000, o 2000? Todos los que se sintieran potencialmente afectados por una cuestión de chuzadas podían estar allá haciendo cola para decirle al presidente de la República que es un asesino, que es un sinvergüenza, que es un violador de los derechos humanos, ante los ojos del mundo. Por Dios, cuando ese montaje quedó hecho, los abogados del presidente debieron decirle al señor de la Cámara de Representantes: o usted va a oír en declaración libre y espontánea al presidente de la República, libre de todo apremio, libre de toda controversia, libre de cualquier presentación de unos que se dicen víctimas en una instancia en la que no hay víctimas. Por el proceso político no hay víctimas, por el proceso político es la nación entera la que reclama explicaciones del presidente de la República y explicaciones de naturaleza política. Entonces se dejaron montar semejante escena y la escena se desarrolló como querían que la desarrollaran estos bárbaros, con la ocasión que tuvieran de irrespetar al presidente de la República, de irrespetar nuestras instituciones y de irrespetar a los millones de colombianos que sostenemos que el presidente de la República es un hombre digno, es un hombre impoluto y él es el mejor presidente que ha tenido la República en toda su historia. Y nos irrespetaron. Nos faltaron a la consideración que merecemos quienes estamos en ese convencimiento. Que al presidente de la República lo ataquen en la plaza pública, ¿qué fue lo que hicieron durante 8 años? Que lo ataquen en los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación todos los días? Háganlo, pero concederles un espacio desde el Capitolio Nacional, ante la Cámara de Representantes, ante la dignidad de la nación, en el sitio donde se hacen nuestras leyes, en la fábrica de nuestras instituciones republicanas, para que injurien al presidente de la República por causas individuales y precisas, la señora Piedad Córdoba convertida en la contraparte de la nación, el señor Holman Morris, un periodista de 5ª categoría, que hace entrevistas para las FARC en el momento en que todavía tiene secuestrados a unos pobres infelices a quienes van a liberar, convertido en contraparte de la nación. ¿Eso qué es? Lo de ayer fue lamentable, lo de ayer fue tristísimo, y todos concurrieron a ese error porque han olvidado la naturaleza del juicio al que va a ser sometido el presidente Álvaro Uribe Vélez, si es que la comisión de acusaciones recoge evidencias que le permitan decir que la Cámara de Representantes debe investigar al presidente. Aquí todo el mundo perdió su rol, perdió su función, perdió contacto con la realidad, simplemente porque no hemos ido a las fuentes del derecho para entender que es un juicio político
ante el Senado de la República. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Ante un puro funcionario de policía judicial, que es la Comisión de Acusaciones, y ante un funcionario de instrucción, que sería la Cámara de Representantes. Les recomiendo a todos un libro de Aníbal Cardoso Gaitán, que a pesar de que las leyes han cambiado, sigue vigente en todas sus estructuras fundamentales. Ese jurista sí sabía de qué se hablaba. Y pueden mirar los antecedentes de lo que fue el juicio ante el Senado del general Rojas Pinilla, sin que hubiera ninguna persona que se dijera víctima, que pidiera la palabra para injuriar al presidente Rojas Pinilla. Y el juicio contra Ernesto Samper Pizano, que hubiera merecido cuántas demandas civiles, que no fueron admitidas porque no correspondía, porque el juicio es de naturaleza distinta. Y aquí lo desmontaron y nos dejamos meter dentro de una farsa ridícula y absurda, que en última se resume en una falta de respeto a la dignidad nacional, representada por Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, y de una vez, para que duela, el mejor presidente de la República que Colombia tuvo en 200 años de existencia.